Bienvenidos a Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. En el día de hoy les presentaremos la segunda parte del foro Estado Social de Derecho en la jurisprudencia y doctrina del Consejo de Estado, en memoria del excelso jurista Humberto Mora Osejo. Bienvenidos. El profesor Fabrice Urqueví, profesor de la Universidad de Burdeos, secretario general de la Asociación Francesa de Constitucionalistas, director de la Escuela Doctoral de la Universidad, nos va a presentar el tema de Léon Duguit y su concepción del Estado Social de Derecho. Y ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de este autor y por qué la presencia de Fabrice resulta tan interesante. Pues la respuesta la tenemos en que, como aquí se dijo muy claramente esta mañana, la Constitución de 1991 no surgió de la nada, no surgió de un golpe de dedos, de la inspiración de algunos magos jurídicos. La idea de Estado Social de Derecho en nuestras instituciones tiene una larga historia, y en la construcción de esa larga historia está, lo veíamos claramente, el doctor Mora Osejo, quien a su vez fue tal vez uno de los autores y de los juristas colombianos que más difundió, que más inspiró nuestras instituciones, tomando entre otras fuentes precisamente la fuente de Léon Duguit. Por eso, qué mejor introducción para esta segunda parte que esta temática. Entonces, profesor Fabrice, bienvenido y tiene usted la palabra. Merci beaucoup, cher William. Monsieur le recteur de l'université, cher doctora Laura. Profesor Fabrice Urqueví saluda a las autoridades de la universidad, a los colegas de la mesa y pone en relieve la importancia de transmitir en un homenaje como el que estamos haciendo esa doctrina de los grandes autores. Bien, alors je voudrais ici vous parler de la pensée de Léon Duguit, de la doctrine de Léon Duguit. Quisiera hablarles de la doctrina, del pensamiento de Léon Duguit para poner en contexto el pensamiento del doctor Humberto Mora Osejo. Je suis professeur de droit constitutionnel à l'université de Bordeaux. Alors, profesor de la Universidad de Burdeos, y cómo un profesor de Burdeos podría dejar de hablar de Léon Duguit. Alors Duguit a marqué la pensée politique. Duguit ha marcado el pensamiento político y jurídico al ser uno de los primeros autores que hace una reflexión política y social. Pour Duguit, l'état de droit. Aquí el Estado de Derecho es un Estado social, un Estado sociológico. Cette conception sociale, sociologique de l'État, esa concepción del Estado social, sociológico, la hereda Duguit de un gran pensador, Émile Durkheim. 1887, le directeur de l'enseignement supérieur. En 1887 se decide la creación de un curso de doctrina social y ese curso es dirigido por Émile Durkheim. Et l'idée générale d'Émile Durkheim, ce sera de réhabiliter. La idea de Émile Durkheim será de rehabilitar el derecho como idea sociológica. À cette époque, Duguit a 27 ans, 28 ans, je crois, et il va suivre tenía 27, 28 años y será alumno de Émile Durkheim. Et les deux penseurs, Duguit et Durkheim, vont vraiment se lier d'amitié. Van a conocerse y van a establecer una relación de amistad durante mucho tiempo. C'est grâce es gracias a ese conocimiento con Durkheim, pero también a las enseñanzas de Auguste Comte que Duguit va a formalizar su teoría del Estado social. La preuve en est dans le précis de droit constitutionnel du doyen Duguit. Alors la première édition, je crois, c'était
en su primer manual, posiblemente de 1911, el profesor Duguy va a referirse específicamente a la obra de Émile Durkheim. Et la thèse La tesis de doctorado de Émile Durkheim se trataba la división del trabajo social. Alors, de toutes ces influences, Durkheim, Auguste Comte, Herbert Esas Spencer, enseñanzas de Durkheim, Augusto Comte, Spencer, se traduce que el derecho es la traducción de la solidaridad social. et je pense que Duguy a été le premier juriste, le premier théoricien à faire Y ha sido el primer jurista a hacer pasar el derecho de una disciplina jurídica a una disciplina social. En conséquence, et vous le savez, Duguy défend une conception qui n'est pas celle du positivisme juridique, Y entonces pasará de una concepción de positivismo jurídico a una concepción de positivismo social para entender el Estado. Alors je voudrais très rapidement revenir sur ce positivisme social. Quisiera entonces el profesor Urqueví hacer un análisis de ese positivismo sociológico que tanto ha condicionado el pensamiento jurídico francés y en general en el mundo. Alors d'abord les fondements de la pensée du doyen Duguy. La primera afirmación de 4 que va a hacer el profesor Urqueví en relación con el pensamiento y los fundamentos de esta concepción sociológica es que la solidaridad es el fundamento del Estado social. La solidarité, c'est un concept que El concepto de solidaridad que toma de Émile Durkheim lo traduce en solidaridad entendida como interdependencia social. cette interdépendance sociale, pour Duguy, elle conditionne Interdependencia le droit. condiciona los fundamentos del derecho. La conséquence, c'est que la liberté, chez Duguy, La consecuencia es que la libertad no es un derecho, mais une sino una función social. deuxième observation qui découle de la première, c'est de dire que cette solidarité, cette interdépendance La sociale, segunda observación es que esa solidaridad va a dar lugar a reglas de conducta que él denomina solidaridad social. et ces règles sociales, pour Duguy, sont au fondement De de la conducta que están en el fundamento que condicionan el funcionamiento y la legitimidad de ese Estado. Dans cette perspective, le droit devient une création spontanée de la vie sociale et il n'est pas la En esa conséquence perspectiva, de la el vie derecho es una sociale. creación espontánea de esa realidad social. Et le législateur a alors l'obligation de retranscrire le plus fidèlement El possible dictador tiene la obligación, el deber de traducir esa creación espontánea en la legislación. Il en découle une troisième observation. Il faut s'interroger sur le passage de la règle sociale. Siguiente punto para analizar es cómo se traduce esa regla social en una regla de derecho. La règle La sociale, regla social se traduce en regla de derecho gracias al papel del Estado. dans ce contexte, doit assurer ce que El Estado debe garantizar precisamente lo que Weber llamaba el monopolio de la fuerza legítima del Estado. l'État, en fait, pour Léon Duguy, a pour rôle El papel del Estado es el de precisamente regular esa realidad social. l'État, si vous voulez, El va Estado donc va permettre a de darle donner à entonces la no règle solamente sociale fundamento, sino carácter imperativo a esa regla social. Du coup, la norme sociale, par le rôle de l'État, devient De esa manera, la regla social se convierte en regla de derecho y especifica él regla de derecho objetivo. Por lo cual, Duguy es el pensador de ese positivismo sociológico, positivismo de la regla de derecho. Alors, quatrième et dernière observation, cette Concepción construction sociale de du Duguy droit ha conocido a críticas connu des critiques, y évidemment, et un certain nombre de discusiones, limites. y él quisiera referirse específicamente a dos de ellas. La première critique, Esas críticas vienen de su mejor, meilleur comillas, enemigo, de Doyen son Oriou, meilleur ennemi, quien c'est le era doyen. a su vez su contraparte académica en la Universidad Francesa.
Je fais une parenthèse, mais vous savez que Recordaremos que las grandes controversias jurídicas en el derecho administrativo se dieron entre el decano de Toulouse y el decano de Burdeos, uno con la concepción institucionalista y el otro con la concepción social, precisamente en el caso de Digui. Et je dois dire que les querelles Y las controversias de entonces no han cesado, continúan hoy a hacer grandes discusiones entre Toulouse y Burdeos. Alors, la première critique faite par le doyen Oriou était Una de las críticas centrales que hacía Oriou al pensamiento de Digui era que este había sobrevalorado el papel o el concepto de solidaridad. il a survalorisé El punto central era que había sobrevalorado esa relación social y en sus escritos Oriou centrará sus críticas a Digui en ese aspecto. Et la deuxième limite, elle découle du fait que Crítica que le hacía Oriou es que en principio esa solidaridad sería un fundamento insuficiente para explicar y justificar la regla de derecho. et Léon Duguy le reconnaît lui-même parce qu'il dit, en plus de la solidarité, la règle Lo reconocía de alguna manera al señalar que además de la solidaridad era necesario el sentimiento de justicia en relación con la regla de derecho. mais parler De du manera, sentiment de aceptar justice que de la règle existe un concepto de justicia era en cierta medida deslizarse de un concepto objetivo que era en que en principio defendía Digui hacia uno subjetivo. El profesor quiere referirse a los elementos fundamentales de la teoría que se han expuesto de manera sintética, sino que quiere ahora mirar la influencia que estas ideas han tenido, en particular para darle contexto al papel que entre nosotros tuvo el profesor Mora Osejo. D'abord, je dirais que Léon Duguy Sin duda redinamizó la teoría del Estado y la discusión sobre estos temas. Duguy va désacraliser la notion d'État Desacralizar la concepción de Estado en términos que enseñamos y su visión positivista. et Duguy va trouver dans la Y va a notion encontrar en el concepto de solidaridad un elemento para limitar ese limitación para en oposición a la autolimitación de la concepción de Estado. Vous savez que autolimitation, hétérolimitation Limitación, autolimitación del Estado son elementos claves en la concepción de Kelsen y precisamente Digui va a darle una relectura a todos esos conceptos a partir del concepto de solidaridad. Deuxième observation, c'est la conséquence. Il découle de cette conception sociale de l'état de droit une reconstruction de la légitimité du pouvoir politique. Et ça n'est pas assez su. Tal vez eso no se conoce demasiado. Se interesó bastante al tema de la legitimidad del poder judicial y su papel en el Estado. Duguy avançait l'idée selon laquelle le pouvoir judiciaire devait laisser inappliquer une loi qui serait contraire à une disposition constitutionnelle. Cette conception, il l'a développée au début du XXe siècle. Discusión que se planteó precisamente sobre el tema del valor que debía darse a la Declaración de Derechos del Hombre. C'est une position courageuse parce que Esta mañana se duda del papel de los jueces y sobre todo, añado, en Francia en particular, esa desconfianza en los jueces. Troisième observation qui découle de la précédente, Léon Duguy affirme la nécessité. Afirma la necesidad de un control social sobre los gobernantes. Il veut lutter contre l'omnipotence, la puissance des gouvernants, qu'il appelle la classe gouvernante, donc avec une sémantique un peu marxiste, un peu socialiste. Léon Duguy propose de réguler le politique par le social. Le social est le régulateur du politique. Lo político por lo social. Et certains verront dans cette position de Duguy de résistance au pouvoir politique de Digui de controlar el poder una posición anarquista. Algunos han incluso dicho que el Estado social de Digui era un Estado anarquista. Oriou a eu un mot très célèbre, une phrase très célèbre. Il a dit la chose suivante. Oriou, en una frase célebre, señalaba que Digui había logrado el hecho extraordinario de ser a la vez socialista y anarquista.
La conséquence de tout cela, la consecuencia de todo esto es que Digui propone y plantea una nueva visión de la República. La República se fundamenta en los postulados sociales, en todo caso desmarcándose de la visión marxista. Duguy est en fait un républicain moderado qui va proposer une troisième voie, en una tercera vía entre el colectivismo y el liberalismo. Y esa tercera vía está constituido por los atributos sociales del Estado de Derecho. En effet, Duguy va défendre la función social del Estado. Duguy va teorizar la noción de servicio público, vous savez, servicio público administrativo, servicio público industrial y comercial. Duguy va aussi revaloriser el fenómeno sindical. El fenómeno sindical es un fenómeno no de lucha de clases, sino precisamente de solidaridad social. Puisqu'il propose aussi de transformer. Son mucho más lejos porque llega a proponer un Senado con representación de intereses corporativos y sindicales. Et il explique ainsi qu'il y aurait au cœur de l'État un lieu de résistance sociale à l'arbitraire juridique de l'État. Alors en conclusion, je crois que le doyen Duguy, el profesor Fabris considera que sin duda hablar aquí de Digui, invocar su pensamiento está muy bien traído para este homenaje que se le hace al profesor Humberto Mora Osejo, que también fue un gran inspirador de ese ideario social. Le défenseur de la fonction sociale du droit. Digui fue el defensor de una concepción social del derecho y algunos dirían socialista de ese derecho. En tous les cas, l'œuvre de Duguy, la obra de Digui no puede dejar indiferente, sea que se comparta o no su teoría. La obra de Digui no ha tenido influencia solamente en Francia, sino que él ha podido comprobar cómo el pensamiento de Digui ha tenido influencia en América Latina, en varios países, entre otros en Cuba, igualmente en países de Europa Oriental e incluso en Rusia. Como vemos, el papel de Digui ha sido muy importante en la creación de la concepción moderna del Estado en Francia, pero no solamente eso, sino fundamentalmente esa concepción social. Elogiar al doctor Mora Osejo constituye ciertamente una perogrullada. Sus virtudes humanas y el conocimiento del concepto del derecho y del Estado son, en términos jurídicos, hechos notorios y por ende no me referiré a ellos. Me referiré y prefiero hablar de sus legados y no de esos legados universales frente a los cuales aquí ya se ha hecho referencia, o sus legados teóricos como académicos, sino adicionalmente de sus legados personales en la educación. Dimensionó problemas en la medida que como conocedor de la historia y de las historias de las ideas políticas y de la concepción del derecho, pues desde ese momento visionó, y así lo explicaba, que había una gran distancia entre la dogmática constitucional y la estructura constitucional. Mientras la estructura seguía un presidencialismo a ultranza, que pues esto es redundante, la dogmática seguía otra filosofía de la defensa de la dignidad y de la solidaridad y del trabajo, y siempre pregonó que esos principios no se podían escindir, sino que tenían que ser concatenados. Y a fe que eso, a partir del gobierno de Uribe, que pues tiene su propia filosofía, y ahí lo voy a dejar, pues evidenció un uso de esa autoridad que le otorga la Constitución en detrimento de la dogmática constitucional de la dignidad
agravada con la reelección, que desestructuró lo poco que se quería de ese régimen presidencial. Yo no dudo, y así lo he dicho en muchos foros, que el presidencialismo o el régimen presidencial más reelección tiene que dar un gobierno dictatorial o autoritario, independientemente de quién lo ejerza. Eso por una parte, y hoy, pues naturalmente podemos ver con ejemplos clarísimos que eso ha sido así. La segunda parte, y lo decía un poco con ironía, decía, esta Constitución es una Constitución pétrea, esta Constitución con las formas que quedaron para reformarla no se va a poder reformar. Aparentemente hay referendos, asambleas constitucionales o constituyentes, pero todas esas formas tienen que pasar por el Congreso. Siempre tiene que haber una ley que reforme el Congreso y siempre va a haber dificultades en esa reforma y así se ha cumplido. La única forma de reformar la Constitución, pues la de siempre, el Congreso de la República. De resto, cualquier intento, pues ha sido ni siquiera intentado, digamos que abortado. Y pues naturalmente lo referente a la tutela, le preocupaba el tema de la tutela y de las facultades que por esta vía pudiera tener el nuevo órgano que se creó, que fue la Corte Constitucional. Y era pues crítico de esa digamos, posibilidad o competencias que pudiera tener la Corte Constitucional frente a la vida cotidiana del país, especialmente en la sustitución del ejercicio de la función legislativa y de la función ejecutiva. Y ese fue su legado. Hoy vamos a tener que abordar muchas de las cosas que dice el doctor, o que decía el doctor Mora Osejo, para poder reestructurar nuestro Estado. Vamos a ver si el gobierno actual es capaz de convocar a un referendo, a ver qué pasa en el Congreso, o convocar una asamblea constitucional o constituyente, o reformar la Constitución solamente a través del Congreso para un posconflicto sin intervención de otros factores de poder, llamémoslo así, o de diferentes instancias dentro de la sociedad, de la diversidad que tiene nuestra sociedad. Esa estructura, digamos, de la rama judicial, yo pienso que es un poco lo que tiene asustado el Estado colombiano, y lo voy a decir por primera vez, sin estar de acuerdo o no de acuerdo con figuras como la sustitución de la Constitución o la fijación de políticas públicas dentro del Congreso. Algunas sentencias de la sección quinta, para mencionar una sola, que hace también referencia, doctor Guillermo, a los móviles y finalidades, que fue el tema de la UP. La UP había intentado la acción primero en la sección primera y se la habían negado, y otro ciudadano intentó solamente la de nulidad en la sección quinta, y le prosperó casi que con el restablecimiento del derecho automático. Esa es una discusión que hay que tener frente al fallo que acaban de pronunciar y que lamentablemente nunca pude comentar después con el doctor Mora Osejo. Pero es indudable, para bien o para mal, que la rama judicial ha influenciado socialmente, no sé si en términos de Digui, profesor, pero sí ha influenciado con sus fallos, sus reglas y sus reglas a la sociedad colombiana. Sí quisiera, digamos, en el contexto de este homenaje,
ver que esa tensión que se está hablando actualmente entre la rama judicial, el equilibrio de poderes, pues es la razón misma de la jurisdicción contencioso administrativa y su razón de ser. Así nació profesor en Francia, y que incluso en aquella época, en la Constitución de 1793, si me corrige, se elevó a canon constitucional aquella imposibilidad de que los jueces, so pena de prevaricato, pudieran inmiscuirse en los asuntos de la administración, porque veían en aquel entonces, de cierta forma, una amenaza a los jueces. Claro, allá tenía un contexto político muy diferente al colombiano, pero trayendo un poco esa remembranza de lo que estamos viendo, siempre ha existido un cierto celo de que el poder sea controlado, y sobre todo sea por controlado por quienes conocemos de una u otra forma cómo se maneja y cómo se puede arbitrar ese equilibrio de poderes. Pues quiero decirles que en esa tarea ardua del juez y de la jurisdicción, quizá quien más conoció y quien más aportó a la jurisdicción contencioso administrativa fue precisamente el maestro Mora Osejo. Yo en mi, disertación quisiera pronunciarme en relación con tres aspectos que quisiera remembrar. Me voy a devolver en esa máquina del tiempo un poco para conocer cuál ha sido el aporte de la jurisdicción contencioso administrativa a la democracia del país, a la garantía de los derechos y a la paz social, porque esos son, los tres presupuestos que la jurisdicción contenciosa y el juez contencioso administrativo trabaja diariamente. Y desde ahí entonces quiero lanzar esta hipótesis que no es obra, del suscrito, sino que todos de una u otra forma lo intuimos, y es que hay una relación y una ecuación entre el juez contencioso y el modelo constitucional que está imperante, y así nacimos. Y simplemente quiero hacer referencia que cuando la justicia contencioso administrativa, a través de haberla revivido fundamentalmente en el acto legislativo número 3 de 1910 y después con nuestro primer código, en la ley 130 de 1913, pues respondió a un modelo de Estado que era precisamente el control de la administración sobre aquella expresión que era el acto administrativo, pero no iba más allá, y empezó a través de las conquistas, tanto del modelo constitucional como a golpe de jurisprudencia, a llenar ese espacio y a tratar de, precisamente lo que decía la doctora Laura, de ir en contra de la arbitrariedad y de la interdicción de esa arbitrariedad para racionalizar el poder de la administración tan inmenso. Y por eso vemos que en ese primero modelo que era clásico del Estado liberal, del Estado de Derecho, después que le introdujimos aquellos aspectos que nos hablaban de la posguerra y que nos hablaban de las revoluciones sociales de derecho y del Estado interventor, a partir de 1936, nació nuestra segunda fase como jueces contenciosos, porque hubo que reformar nuestro ámbito de aplicación, y ahí con la ley 167 de 1941, además del control propio de la administración de sus actos administrativos, se nos extendió esa competencia, tanto actividad material, a través de esa acción que miraba la Corte Suprema de Justicia por trabajos públicos, una responsabilidad objetiva, actividad material, como también a través de poder restablecer los derechos de los ciudadanos mediante la que se denominaba acción de plena jurisdicción, y ahí fuimos ganando espacio y fuimos adquiriendo un nuevo perfil. Como si fuera poco, en ese entonces empezaron a emerger por los problemas sociales una serie, de circunstancias que posteriormente se tradujeron en reformas también a la Constitución, y nos vino entonces el perfil de juez constitucional a través del acto legislativo de 1945, donde además de todos esos controles que ya hacíamos a la administración, nos convertimos en tribunal constitucional sobre aquellos actos de gobierno que violentaran la constitución política, ahí a través de un reparto
del control difuso de constitucionalidad que viene desde entonces. Mora Osejo fue un magistrado íntegro y riguroso. En el tal vez primer pronunciamiento jurisprudencial sobre la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, creo que fue el primer pronunciamiento, fue un concepto de la sala de consulta en el que el doctor Mora fue el ponente. Sus convicciones estaban firmemente atadas a las de Messier Diguy. Sin embargo, riguroso como era, conceptuó que el régimen contractual de Telecom, que era el objeto de la consulta, era el derecho privado. Por eso, repito, uno de los elogios que se ha oído, y lo he oído con mucha satisfacción sobre Mora, es que era un hombre íntegro y riguroso. Y entro en materia sobre el Estado social de derecho. Me siento como Pío II, de quien se decía que era muy buen papa, pero no creía en Dios. ¿Qué agrega realmente Estado social de derecho? Poco. Más bien complica la interpretación. Sus defensores enfatizan en que el nuevo derecho son más bien un conjunto de principios y no un sistema de reglas. Surgen por lo menos dos tropiezos. Por un lado, hay una multiplicidad de prioridades, la adopción de políticas públicas que deben escogerse periódicamente se complica innecesariamente, porque ya es que una cosa es proponer políticas públicas, pero la adopción no puede estar en varias cabezas. Por lo demás, sin el apelativo social, países como los escandinavos, Chile, Brasil, han avanzado en disminuir las desigualdades en materia de acceso a oportunidades. De todas maneras, pues es una como malla de seguridad para los más desvalidos frente al abuso del poder económico o a los olvidos del Estado, ¿sí? Esa utilidad. En todo caso, la orientación social viene por iniciativas internacionales desde hace muchas décadas. Y por lo demás, Colombia, la verdad, desde hace 5, 6, 7 décadas, viene avanzando en una senda redistributiva. Una de las sentencias de la sección tercera habla de la salud. En uno de lo que una solicitud de alguien que estaba muy enfermo y no lo atendían, en típico caso, son 3,5 millones de casos. No estoy poniendo ejemplos, son 3,5 millones de tutelas en estos 20 y pico de años. En la sentencia se citan un artículo constitucional que es el 48 y otro que es el 78. ¿Por qué lo cito? Porque es que el artículo 48 no va a ser aquí eruditas citas. Tiene el siguiente, decimos los abogados, parágrafos, pero la sentencia no cita. Fíjense lo que dice la Constitución. El Estado ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad, que incluye pensiones y salud. Por lo demás, el otro artículo que cita, que es el 78, no está hecho para la salud solamente. Está hecho para proteger a los consumidores, y para eso el artículo 78
trae unas normas que luego una ley, la 1481, desarrolla, pero eso no es para salud solamente, es para proteger. En un ambiente de mercado hay que proteger al usuario, al consumidor, pero valerse de eso para ordenar no sé qué medicina, seguramente por compasión, pero entonces no había que citar, que es mi crítica a la forma como se va usando la Constitución. Tercero, lo llamo magistrados sabios y la extraigo de una tutela de 1992 de la Corte Constitucional del también maestro Ciro Angarita. No voy a leer todo, pero voy a leer esta frase. La dispersión de intereses en la sociedad capitalista actual ha diezmado la importancia del concepto de interés general, repercutiendo así en la legitimidad del órgano legislativo y de la ley. Y luego sí. En estas condiciones, depositario de las ventajas propias del sabio, alejado de la sociedad, el juez está en plena capacidad, como ningún otro órgano del régimen político, de desempeñar ese papel, es decir, el papel claro. A mi juicio, la multiplicidad de visiones, no solamente por ideología, sino por intereses y por profesiones, vistas las cosas con unas reglas claras para cómo discutir y luego decidir, no con principios, porque ya dije, los principios se interpretan a la carta, muchas veces por corazonadas. Para nosotros, la familia resulta particularmente gratificante y constituye motivo de gran alegría el encontrarnos en este escenario en que hacemos evocaciones al nombre de mi padre, en medio de una convocatoria tan cálida y sentida como es el Foro del Estado Social de Derecho en la Jurisprudencia y Doctrina del Consejo de Estado, en la que todas las opiniones e interpretaciones académicas son acogidas, muy acorde con la mente abierta al conocimiento que caracterizó a Humberto Mora Osejo, siendo justamente el conocimiento un valor determinante en su vida. Con formación de humanista, filósofo y jurista, sin duda alguna nos aportó y enseñó aspectos muy importantes de la vida pública en general. Sus providencias, famosas por la claridad cartesiana con que las elaboraba, muy acorde con su formación impregnada de la influencia francesa y de la que se enorgullecía, todos sus escritos, valga la redundancia, nos enriquecieron con conceptos muy claros e importantes de la vida política, económica y social de nuestra querida Colombia. Con gran convencimiento, dulce picardía y mucha gracia, nos indicaba cómo, a su juicio, los verdaderos aportes jurisprudenciales los encontramos en los salvamentos de voto de las providencias judiciales, y nos enfatizaba que estos, según la tradición jurídica, son más leídos que las sentencias mismas, en las que supuestamente se plasmaba la posición mayoritaria de la corporación. Es marcando la diferencia, profundizando en los temas, sellando el devenir judicial con el interés general, con lo justo y con lo recto, como se construye justicia. Tal vez por eso no escatimó esfuerzo en dedicarle largas jornadas de su vida, incluidos los días de descanso y sin importar la hora de la noche, en redactar sus conocidos salvamentos de voto. En esta Colombia nuestra,
tan sufriente y necesitada de rescatar la paz, la justicia y el concepto fundamental del interés general por encima del interés particular. Este foro adquiere una especial importancia, pues son valores estructurales de un Estado de Derecho. La paz, la justicia y el principio del interés general fueron los pilares inspiradores del Estado de Derecho y continúan siendo los valores que lo justifican, pero es evidente que son valores del Estado actualmente en crisis. Resulta difícil la tarea a la que estamos invitados todos los colombianos para reconstruir y seguir construyendo paz, pero ineludible e impostergablemente. Para lograr estos altísimos propósitos de paz, debemos estar dispuestos y preparados para sostener diálogos abiertos y transparentes, a plantear con toda claridad las necesidades mutuas, a compenetrarnos en un solo corazón con el dolor del otro, a vivir el perdón entre las partes involucradas e, inaplazable y decididamente, a reparar el daño causado. Por otro lado, es una paz que empieza en el entorno familiar, hasta hacerse extensivo al social y al público, para que la paz vuelva a estar entre nosotros, tal como fue concebida en tiempos pasados, en comunidades sin duda mucho más pequeñas, pero sobre todo en organizaciones sociales en las que se vivía con espíritu cívico, la solidaridad, el respeto y el sentido ético de la vida. Necesita reconstruir y seguir construyendo justicia, pues la paz sólida y duradera solo es posible en un Estado de Derecho en que impera la justicia, y esta solo es posible sobre la base de la verdad. Por ello, bienvenido sea la verdad en todos los aconteceres patrios, por dura que sea, porque solo así es viable iniciar procesos de reconciliación y paz y poder reconstruir un auténtico Estado de Derecho. Omito entrar en las minucias sobre el significado, el apelativo social del Estado de Derecho, concepto que predica la Constitución de 1991, porque pareciera que tal denominación no era del agrado de mi padre. Y lo que menos quiero es contrariar su memoria. Tal vez en las explicaciones de nuestro ponderadísimo conferencista, el profesor de Burdeos, encontramos la razón de por qué no era de su simpatía la alusión de social. Pero lo que resulta irrefutable es que Humberto Mora Osejo, con profunda convicción, con contundencia argumentativa y, lo que es más importante aún, con plena coherencia de vida, nos ilustró incansablemente sobre temas que crean conciencia sobre el Estado de Derecho colombiano y nos nutrió con huellas imborrables en sus aportes jurisprudenciales y doctrinarios. Como magistrado por más de 36 años y otro tanto como profesor universitario, en donde con merecida distinción muchos de sus discípulos le llamaban maestro. A seres como Mora Osejo, tan íntegro y recto, soñador de cosas grandes, luchador incansable y optimista, noble, profundamente humano, de bellísimos sentimientos, sensible a todo cuanto acontece en su entorno, de profundas convicciones las cuales defendió coherentemente, excelente hijo, esposo que supo ejemplarmente honrar a su señora, padre que con autoridad moral y ética infundió el mejor ejemplo en sus hijos. Son los que están preparados para reconstruir la paz y la justicia, para recuperar el verdadero Estado de Derecho colombiano, y tengo la firme esperanza de que muchos de los presentes, en especial los distinguidos juristas que se encuentran en posiciones de influencia, retomarán las enseñanzas de hombres y mujeres con vida comprometida, como mi padre, para
de acuerdo con los signos de los tiempos, decididamente seguir trazando los caminos de la nueva Colombia que tanto necesitamos, con justicia, base de la paz verdadera. Sin justicia no puede haber paz. Muchas gracias. Buenas tardes. En este escenario pues me siento muy honrado y aparte me siento en el deber y en el sentir de hacer en primer lugar un agradecimiento a los abuelitos, a la abuelita Lucy y al abuelito Humberto, porque más allá de un componente jurídico hay un componente humano y por eso nos encontramos aquí. Yo por eso estoy aquí, por ustedes, abuelitos. También agradezco a los organizadores del evento, los panelistas y, en honor a mi abuelito, a los estudiantes, que han sido, en definitiva, los continuadores de esos legados y esa fuerza que continúa activa, deseosa de mejorar el mundo. Es en la academia donde de manera ideal, pero sentida, queremos cambiar el mundo. Claramente el ser es complejo, no tenemos recursos económicos para viabilizar un derecho, no tenemos igualdad, pero el deber ser se reivindica en la academia. Y es en la academia entonces donde todos esos postulados y planteamientos pretenden que después se hagan realidad en la vida pública y en definitiva en el entorno social individual de cualquier sociedad. En este caso, evidentemente, con una precisión a la medida de Colombia, porque digamos que estos planteamientos siempre tienen que estar acordes a los entornos donde van a aplicar. Entonces, desde ese punto de vista, debemos decantar, desmenuzar, aterrizar el contenido de esas normas para establecer sus axiomas de validez. Los demás axiomas que se puedan inferir no son válidos, aunque sean realmente decantables de la norma. Lo demás es falacia, o sea, llegar a hacer afirmaciones sin tener claridad es una falacia. Como, y lo reitero y esto es muy pertinente, como en el caso del Estado Social de Derecho. Conceptualmente es ambiguo y es vago en su lenguaje. Estado de Derecho siempre ha tenido función social desde un concepto contemporáneo, por supuesto. Entonces, no debemos llegar a afirmar los grandes teoremas de la responsabilidad social, de las garantías y derechos para los ciudadanos, cuando no está claro el concepto de Estado Social de Derecho e inclusive no está clara la distribución de competencias. Debo decir que el abuelito nunca estuvo de acuerdo con el nuevo derecho, estuvo de acuerdo con el derecho. Nunca habrá incompletitud en el derecho, habrá incompetencia del que lo interprete y lo aplique. Muchísimas gracias y gracias por este espacio tan interesante y tan grato para nosotros como familia.